Hola, esto es Nerdtime. Soy Pablo Pastén y este es un podcast semanal sobre programación, cultura dev, actualidad del mundo del desarrollo de software y también sobre cualquier tema que quiera comentarles. Hoy hablaremos de experiencias con pasos a producción en modo manual. Pero antes, este episodio llega gracias a Músculo Geek, mi podcast de tecnología de consumo y actualidad de Internet. Te invito a seguirlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu podcatcher favorito. Bien, vamos al tema de hoy. Hay momentos en nuestra carrera que nos hacen aprender muchísimo y a mi modo de ver, para un informático esas veces son los pasos a producción. En mi caso yo tengo la suerte de haber participado en varios cuando era desarrollador, también cuando fui líder técnico y cuando fui jefe de proyectos, ¿no? He transitado por varios de esos puestos, por todos esos puestos y en varias oportunidades, ¿ya? Y en muchas cuando trabajé en la banca, ¿no? Y creo que los más dolorosos fueron en ese contexto. Muchos factores pueden afectar un paso a producción. No es solo tu código. Por esto no siempre la culpa es del equipo que trabajó en el desarrollo. También la culpa de un paso fallido, me refiero. También puede ser de otros factores externos que no tenías considerado o que no te comentaron. Hay sistemas que, como ya sabemos, interactúan con muchos otros sistemas que también están en evolución y esas evoluciones o cambios no siempre se pasan a producción al mismo tiempo que tu código o antes que tu código, por lo que necesitan ciertas consideraciones y coordinaciones previas a un paso, ¿ya? También hay piezas de tu aplicativo o fuentes que son compartidas por otros sistemas, por lo que también debes estar atento a que esos cambios de otros no pisen tus cambios o no se interpongan con la lógica que te han encargado. Hasta hace no mucho tiempo, esas validaciones se hacían a mano. Yo recuerdo que en el banco en que trabajaba había una lista de fuentes, había que reservar los fuentes y eso significaba que tú enviabas un archivo Excel con una reserva de fuentes, te los entregaban y te decían, cuando sea tu paso tienes que avisar y te avisan con quién tienes el choque de los componentes, ¿ya? Eso quiere decir que te dicen qué personas están tocando el aplicativo o esas piezas de software, esos archivos, y para que tú te comuniques con ellos para saber cuándo iban a pasar. Por suerte, hoy tenemos Git y pipelines que hacen revisiones automáticas. Pero esto, como le decía, hasta hace no mucho se hacía a mano. Y cuando digo a mano es literal, ¿ya? Literal como la planilla Excel que les comentaba recién. Y cuando digo hace no mucho tiempo, quiero decir hace unos 7 años atrás, 8 años atrás, ¿ya? Todo lo anterior hacía que el paso a producción fuera un riesgo que casi nadie quería correr. Ojalá para la gente de instalación y monitoreo y de producción que estaba de guardia no existiesen pasos, ¿ya? Se preocupaban muchísimo en hacer una vuelta atrás, porque hacer una vuelta atrás significaba otro riesgo, ¿ya? Cada vez que se instalaba una pieza había que respaldar la pieza anterior, porque no existían las imágenes, no existía el control de versiones como hoy día. El SVN de antes era mucho más precario que el HIT, ¿ya? Entonces, hoy día, no sé, un pipeline te puede guardar la pieza compilada y llegar a instalar y tú le pides al pipeline que vuelva atrás y lo va a instalar, pero antes no, antes había que reinstalar todo. Entonces, el paso a producción implicaba un riesgo súper grande. Estaba todo súper controlado. Había un CAF antes de pasar a producción. En ese CAF se explicaban los riesgos de hacer el paso y de no hacer el paso, ¿ya? A quien había que darle explicaciones en caso de que el paso fallara o de que no se hiciera el paso. Entonces, era un espectáculo hacer un paso a producción. No es como hoy día que los pasos a producción puede ser 2, 3 veces al día, 4 veces al día. Los pasos de producción se hacían de noche sin asco y en el día nadie tocaba nada, ¿no? Entonces, todo eso hacía que el paso de producción fuera considerado un evento de alto riesgo.
había que anotar en una bitácora a quién había que darle explicaciones al día siguiente, y esto sin considerar que habían pasos de producción que la instalación duraba como mínimo un par de horas con múltiples componentes y en distintas máquinas, ¿ya? Y a eso había que también considerar que habían pasos de producción de otros proyectos que tenían que instalarse y tenían que ver también cuántos pasos de producción se iban a hacer y cuánto demoraban, porque si había un paso de producción que demoraba, no sé, 4 horas o 5 horas, ya nadie más podía pasar a producción. Entonces tu proyecto se podía retrasar. Todo un drama. Además está decir que el paso de producción implicaba, como les decía recién, realizar una pauta de paso en donde se debía listar correctamente todas las piezas que estaban comprometidas, ¿ya? Las primeras veces yo lo hacía ¿cómo se llama? En una planilla Excel, y se enviaba un correo previamente con la pauta de paso también, el orden cronológico de cómo se debían instalar esas piezas, ¿ya? Tal y como estaban catalogadas en la máquina y en la carpeta en que se debían instalar, y desde luego el orden preciso en que se debían instalar. Evidentemente había casos en que había que compilar después de dejar las piezas en una carpeta. Por tanto, había que dejar las instrucciones de comando de Linux o de Windows, dependiendo de la máquina, de cómo se debía hacer para compilar, y todas las instalaciones previas que se debían hacer para que esa instalación funcionara. Me refiero a, oye, si debes considerar que debes tener instalado el compilador de C, por ejemplo, o debes tener instalado tal versión de Java, ¿no? Así, ese toque era lo que se debía proponer en la pauta de paso. Como les decía al principio, lo hacía en un Word, en un Excel, adjuntándolo. Por suerte después ya existió Confluence y se dejaba ahí todo más ordenado, y te revisaban ese Confluence cuando trabajaba no solo en banco, sino también en una compañía de seguros de acá de Chile. Entonces, claro, todo fue migrando después del Word al Confluence, pero todo seguía siendo a mano. Y creo que hasta hace no mucho en esa compañía en esa compañía de seguro lo hacían hasta hace unos 3, 4 años atrás, pasos a producción a mano, ¿ya? Incluso los pasos de producción que implicaban SQL se hacían a mano, literalmente. Entonces tenías que enviar la evidencia de prueba de que había corrido bien ¿cómo se llama? En QA, y cuántas filas habías afectado, porque muy probablemente tenías que hacer una extrapolación de que las filas afectadas iban a ser mayores en producción a ese número. Ya si eran menores ya eran muy extraño. Entonces, claro, el cometer errores en ese punto ya era vital, porque si algo no estaba bien explicado, o el instalador no entendía lo que tú le estabas queriendo decir, cómo tenía que instalarlo, ya eso iba a empezar a fallar, así iba a ser un desastre. Hoy, como les decía, son otros los tiempos. Los pipelines en Jenkins o de cualquier herramienta CI/CD en general se encargan con todo gusto de revisar los choques de componentes antes. Ya de partida Git lo hace, porque tienes que hacer un pull request, revisar la versión, y va subiendo según el ambiente, va subiendo de rama. O sea, fantástico. Entonces Git se encarga de controlar todas las versiones, no importa cuál sea tu plataforma Git favorita, él lo hace. De revisar también en el CI/CD, el pipeline se encarga de revisar el estándar de codificación, evaluar las librerías de PK, ejecutar test automáticos no sé, de carga, de infinidad de cosas, y luego instalar según corresponda a cada pieza. Para mí eso es un gusto, y con muchísimo menos riesgo y tiempo de lo que antes implicaba. Como es automático, se deja, se instala todo, no hay que estar leyendo, porque eso le quitaba mucho tiempo al instalador. Leer la pauta de paso y verificar que todas las piezas que le llegaron en un RAR o en un zip estaban ok. Entonces, también la vuelta atrás también es mucho mejor que antes, porque la vuelta atrás también tenía que venir explicada en esa pauta de paso, y cómo hacer la vuelta atrás, dónde tenías que dejar las piezas, ¿ya? Así como tome la pieza A y respáldela, y luego si es que falla, reinstállela con los siguientes comandos, ¿no? a ese nivel. Entonces, hoy día el pipeline se encarga de volver atrás de la mejor forma que lo puede hacer, y solamente te manda un correo y una alerta si lo tienes configurado. Si no, el DevOps y el SRE darán la lata de revisar todo mientras está corriendo el pipeline.
Pero sí creo que hay algo que no ha cambiado mucho cuando un paso falla, por el motivo que sea. Y es que tú como desarrollador aprendes de tus errores, no en el momento de la instalación, sino que cuando te toca volver a la pantalla de codificación y buscar el error que hizo que todo explotara al momento de la instalación y no funcionara como esperaba. Como yo decía antes, esto pasa cada vez menos, menos y es menos frecuente porque tenemos las herramientas de CI/CD y los contenedores. Ya, los contenedores hacen que las diferencias entre ambientes que existían antes no se hayan aplanado totalmente. ¿Ya? Hace 7 años atrás, los ambientes previos y de los de producción eran súper distintos, eran máquinas muchísimo más pequeñas. A veces las versiones de los sistemas operativos eran distintas, las versiones, no sé, de un WebLogic eran un poco más distintas porque tener la licencia de WebLogic arriba era carísimo, entonces había que ahorrar costos en los ambientes previos y a veces ni siquiera era un WebLogic, sino que era un Tomcat, pero como corría un YAR, da lo mismo. Pero resulta que las versiones de Java eran distintas, y entonces, claro, ahí había riesgos. Pero hoy día que existen los contenedores, tú instalas en un ambiente y da lo mismo, todo es súper plano y todos los ambientes son súper parecidos. Entonces, quizás lo que hoy día puede fallar es la lógica, que lo que pensamos que funcionaría con éxito no es lo que los clientes creían o querían, y por tanto tenemos que darlo de baja o que el proceso demora más de lo que esperábamos porque las cargas que evaluamos en QA no son ni por cerca las que tenemos en producción y hay que hacer un tuning de código, por ejemplo. Eh, Al principio cuando uno es más joven, cuando uno es un programador más joven, es difícil entender que fallaste. Es como eh, eres joven y crees que lo sabes todo, pero te cuesta asumirlo y defiendes tu código a muerte, como que si fuera un hijo que tú pariste. Pero luego te das cuenta de que hay tantas probabilidades de fallar como de tener éxito y que hay muchas cosas que desconoces. Incluso aun cuando tengas toda la experiencia del mundo, siempre hay posibilidades de fallar. Eh, Evidentemente esas posibilidades de falla se van reduciendo a medida que tienes más proyectos en el cuerpo y conoces el negocio y también la tecnología, sobre todo cuando conoces el negocio. También es cierto que las probabilidades de fallar son mayores cuando el proyecto está en sus etapas iniciales, ¿ya? Cuando estás haciendo un MVP, cuando el product owner no maneja mucho el negocio, no está muy seguro, entonces está haciendo muchas pruebas y el código y no te da las especificaciones tan bien como... También depende de eso, del nivel de madurez del product owner. Entonces cuando las especificaciones no vienen muy bien entregadas y a ti te cuesta comprenderlo, como que programas cualquier mamarracho y lo más probable es que el paso de producción falle. Pero esto porque las definiciones de negocio se van adaptando y las reacciones de los usuarios a las necesidades del mercado también. Así que incluso a veces no siempre es nuestra culpa de que un software no funcione a la primera. Bien sabemos que entender requerimientos es una de las etapas más críticas del desarrollo de software, pero centrándonos de nuevo de vuelta en los pasos de producción, siento que hoy en día las nuevas generaciones de desarrolladores han perdido o se están perdiendo un proceso vital para su madurez como profesionales. Hoy con toda la automatización del proceso de instalación se ha perdido un poco esa ansiedad por el paso a producción y ese respeto por el paso a producción. Se ha perdido esa emoción de que todo va funcionando como se esperaba y estaba planificado porque hoy día todo lo hace la máquina y tú no lo ves. Y también esa sensación de frustración al ver que las cosas comenzaban a salir mal a la mitad del camino. Yo recuerdo... haber llegado a las 9 de la mañana a mi trabajo y haber empezado un paso de producción a las 22 horas. O sea, llevaba muchísimas horas trabajando y terminar ese paso a producción fallido a las 4 de la mañana. Y había que informarle a un gerente de operaciones que el paso falló en su instalación. Y que al otro día íbamos a volver, ojalá lo más temprano posible, a revisar el paso y no sé, citar un CAF de emergencia para que nos aprobaran un paso de emergencia al otro día en la noche e intentar de nuevo ese paso. Y así iterando hasta que el paso resultara. Creo que esas son instancias que te forjan como profesional y las que te dan el carácter para ahora, cuando uno está más viejo, poder decir, oye, no hagamos esto porque el riesgo es súper alto y no vale la pena. ¿Ya? Ahora, como todo está controlado por máquina y las vueltas atrás son más fáciles, la gente al fallo y error lo hace, pero como si fuera nada. Pero la verdad es que uno no siempre quiere que estas cosas ocurran, ¿ya? No quieres perder tu tiempo ni tampoco desgastar a tu equipo tan fácilmente. Bien, muchachos, el tiempo se ha acabado y me gusta